Muy bien, muchachos, vamos a checar un breve repaso acerca de descomposición vectorial. Este tema es muy importante ya que el tema de fuerza eléctrica, como te habrás dado cuenta, involucra lo que viene siendo el desglose de los vectores de fuerza que efectivamente tenemos que desglosar para poder determinar que un valor resultante, ¿okay?, de comportamiento a través de una seriación, composición o un arreglo de partículas cargadas eléctricamente. Entonces, descomposición vectorial. Recordemos que un vector tiene ciertas características que debe de cumplir de acuerdo a las magnitudes que estamos analizando. Un vector, como mencionamos ahorita, tiene magnitud. La magnitud viene siendo su valor numérico, su intensidad, en otras palabras. Un vector tiene sentido. El sentido, muchachos, lo podemos entender a través de su signo. El signo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ok? El vector también va a tener dirección. Ahora, la dirección vendrá siendo el ángulo, hacia dónde está actuando. Dentro de lo que es un diagrama de cuerpo libre, o el famosísimo DCL, hacia dónde se dirige, ¿okay?, dicha magnitud, que tiene sentido, ¿okay?, y tiene un ángulo, ¿okay?, de actuación. Entonces, nosotros que podemos verificar o podemos traducir esos vectores, reitero, en lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, el famosísimo DCL. Estos vectores, aquí vamos a complementar, tienen, muchachos, también lo que se conoce como punto origen. Este punto origen es de dónde parte, desde dónde, que lo hace. En el diagrama de cuerpo libre lo podemos ubicar el punto origen como el punto central, donde se cruzan que los ejes cartesianos. Tenemos lo que es el eje X y el eje Y. Entonces, a partir de ese punto, nosotros, a través de la longitud que dé la línea del vector, podemos ubicar lo que es su intensidad. Vamos a tener que también su dirección a través del ángulo. Y si el vector va hacia arriba, va hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, a través de su flecha podemos ubicar lo que es el signo. ¿Ok? Para poder descomponer un vector de la manera adecuada, vamos a basarnos en dos funciones básicas, dos funciones trigonométricas. Tenemos lo siguiente. Conocemos nosotros la función seno, ¿ok?, de un ángulo cualquiera. El seno, muchachos, lo podemos traducir como el cateto opuesto de una configuración que dé arreglos de líneas entre hipotenusa. Y también la función coseno de un cierto ángulo teta. El coseno lo traducimos como el cociente del cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cómo podemos darle un mejor entender a las componentes de cualquier vector oblicuo? Llámese, muchachos, oblicuo a un vector en diagonal, a un vector que tiene un ángulo, ¿ok?, un ángulo de dirección. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, a través de este arreglo, el diagrama de cuerpo libre, vamos a separar el vector. Lo vamos a convertir en un vector libre. Entonces, tenemos la línea, tenemos el punto de origen también de proyección. Conocemos nosotros el vector resultante, la intensidad original o la intensidad con la cual está actuando dicho elemento, ¿okay?, dicho fenómeno, el vector. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Queremos determinar de ese mismo vector la intensidad con la cual está actuando en el eje horizontal, así como la intensidad con la que actúa en el eje vertical. En otras palabras, en el eje X y en el eje Y. ¿A través de qué? A través de un ángulo de dirección conocido. Si checas, conocemos a través de las funciones una triangulación, los catetos a través del ángulo, el cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo que estamos analizando, ¿okay?, el cateto adyacente, el que tenemos inmediatamente, y la hipotenusa, que viene siendo la línea diagonal, en palabras sencillas. ¿Qué te parece si cambiamos un poquitito la nomenclatura? ¿A qué me refiero? Este vector resultante, vamos ahora a llamarlo hipotenusa. Este vector en Y lo vamos a conocer a través del ángulo teta de esta configuración, lo tenemos enfrente como cateto opuesto. Y este vector en X, el que está inmediatamente, el que está pegadito, como el cateto adyacente. ¿Qué te parece si en los modelos matemáticos
de la función seno y coseno, cambiamos que también la nomenclatura. El seno de teta, ¿a qué vendrá siendo igual ahora? Es cateto opuesto, viene siendo el vector en y, el que estamos buscando nosotros. Y la hipotenusa es el vector resultante conocido de la configuración. Si hacemos lo mismo para la función coseno, tendremos ahora vector en x sobre vector resultante. De estos dos modelos, lo que nos interesa conocer viene siendo el vector horizontal y el vector vertical, By y Bx. Vamos a despejar, por lo tanto, que dicho modelo. Despejándolo, By va a quedar de la siguiente manera. Como BR está dividiendo, del otro lado del miembro pasaría multiplicando. Entonces nos quedaría que BR va a multiplicar al seno del ángulo que estamos tomando en cuenta. Bx, por otro lado, nos quedaría BR como coseno del ángulo. ¿Estamos? Ahora de aquí, los signos, jóvenes, los signos. De una manera muy sencilla, recuerdo haberles mencionado en una de las clases, si el vector, si la flechita, de esa magnitud, va a la derecha, vamos a manejar un signo positivo. Si va hacia arriba, también vamos a manejar un signo positivo. Si va a la izquierda y va abajo, vamos a manejar nosotros para dicho elemento, dicho vector, un signo negativo. Entonces, dentro de la resultante, la que buscamos nosotros a través del teorema de Pitágoras, recuerda, Pitágoras, vector resultante al cuadrado va a ser igual al vector en x al cuadrado más el vector en y al cuadrado. Si lo manejamos en un sentido más general, vendrá siendo el vector resultante al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de todos los vectores en el eje x al cuadrado más la sumatoria de todos los vectores en el eje y elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué podemos mencionar con esto? En cada una de las sumatorias, muchachos, en x, lo que va a la derecha le vamos a restar todo lo que va a la izquierda. En y, todo lo que va arriba vamos a restárselo a todo lo que va hacia abajo. Si te das cuenta, es una manera muy sencilla, muy sencilla de entenderlo. Vamos a procurar lo siguiente. El ángulo que tomemos en consideración, este ángulo teta que estoy aquí remarcando, de preferencia que sea el ángulo que abra respecto al eje X. Es muchísimo más fácil entenderlo. En la manera que si tomamos en cuenta ese ángulo, para y siempre vendrá siendo la función seno y para x siempre será la función coseno. Vayamos a los dos ejercicios que te encargué de tarea. Tenemos lo siguiente. Dice, las fuerzas mostradas en la figura forman entre sí un ángulo de 16 grados. Determina la magnitud de la fuerza resultante. El ejercicio nos está ofreciendo un cuadrante. Recordemos que cada cuadrante tiene un ángulo de 90 grados. Tenemos un ángulo entre la fuerza 1 y la fuerza 2 de 16 grados. Desconocemos el valor que de alfa. Sin embargo, una cosa muy curiosa. Voy a tomar la calculadora. Yo a través del dibujo puedo ver, sumo 37 más 37 más 16. Voy a colocarlo aquí. Ángulo total. 37 más 37 más 16. Si hago la sumatoria, me daría perfectamente un ángulo de 90. El ángulo que tengo en el cuadrante, este mismo. Sin embargo, te preguntarás de dónde saqué ese valor de 37 grados. Muy sencillo. Acuérdate. Tenemos nosotros a través de la simbología un ángulo alfa, en esta sección y también un ángulo alfa en la sección que tenemos abajo. Y tenemos un 16. Como estamos manejando para ese ejercicio la misma simbología, esperamos que tenga el mismo valor numérico. Entonces, si al 90 le restamos el 16 conocido, nos quedará un ángulo de 76. Entonces, ese ángulo, muchachos, voy a colocarlo ángulo asterisco de 76. Si lo dividimos entre 2, que vendría siendo la sección, digamos, semejante
en ambas partes, tanto arriba como abajo, me quedaría un ángulo de 37 grados. Una cosa muy curiosa, ¿sí o no? Entonces, me dice aquí, determine la magnitud de la fuerza resultante. Con esto que acabo de lograr, acabo de adquirir un resultado, un valor que me va a ayudar, que me va a servir para poder adquirir el valor resultante. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tengo dos fuerzas. Tengo una fuerza F1 de 10 newtons y una fuerza 2 de 5 newtons. Yo ya conozco el valor de sus ángulos. Ojo aquí, el ángulo alfa son 37 grados. Sin embargo, el ángulo que deberemos tomar en cuenta que abra respecto al eje X para el vector fuerza 1 vendrá siendo los 16 grados más los 37 grados. Debemos tomar en cuenta el ángulo completo hasta la línea del eje. Entonces, hago la sumatoria de una manera muy rápida. 37 más 16, 7 y 6 me da 13, que llevo 1, 3 y 1, 4 y 1, tendremos que 53, que efectivamente si lo sumamos el otro 37 nos daría 90. Entonces, el ángulo para este vector van a ser 53 grados. ¿Qué hacemos posterior a esta información? Observamos que ambos vectores, tanto F1 como F2, están actuando en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, el signo, muchachos, que manejamos para las componentes verticales es positivo y el signo para las horizontales también será positivo, hacia arriba y hacia la derecha. Importante ubicar eso, ¿eh? Entonces, vamos nosotros a hacer una sumatoria de vectores en el eje X y una sumatoria de vectores en el eje Y. En el eje X, ¿qué es lo que tenemos? ¿Okay? Empezamos con F1. Vamos a tener los 10 newtons que multiplican al coseno del ángulo de 53 grados. A este vector le vamos a sumar la magnitud de la componente de la fuerza 2, que viene siendo 5 newtons por el coseno de 37 grados. Ahorita regresamos al resultado. Para Y, jóvenes, va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a sumar que las magnitudes de ambos vectores, ambas van hacia arriba. Empezamos. Sumatoria de vectores en Y. Tendremos nosotros 10 que multiplica al seno de 53 grados más 5 que multiplica al seno de 37 grados. Aquí, por favor, que ayúdame con tu calculadora. Recuerda, por favor, el símbolo que debemos tener en la calculadora debe ser la letra D, de degree. Ok, por favor. Bien, entonces, si nosotros en la calculadora ingresamos 10 que multiplica al coseno de 53 grados y le sumamos 5 que multiplica al coseno de 37, tendremos como resultado un valor de 10.01 newtons. Resolvamos ahora para Y. Hacemos 10 que multiplica al seno de 53 grados más 5 que multiplica al seno de 37. Tendremos un valor de 10.99 newtons. ¿Ok? Todavía no terminamos. Si checas, si nosotros que separamos estos dos valores adquiridos y los plasmamos en un nuevo diagrama de cuerpo libre, lo que tenemos es lo siguiente. El signo de ambas magnitudes es positivo. Para el eje X, positivo va a la derecha. Para Y es positivo, va hacia arriba. A partir del punto origen, tendríamos lo siguiente. Un vector en el eje horizontal dirigido a la derecha, llamado sumatoria de vectores en X, y un vector hacia arriba, llamado sumatoria de vectores en Y. Si recuerdas la técnica del paralelogramo o el complemento sumatoria de vectores, el vector resultante vendrá siendo aquel que sale proyectado desde el punto origen hasta el último punto del último vector trazado. Es decir, lo que estamos plasmando ahorita. Entonces, ¿cómo lo hacemos para adquirir ese vector resultante? Si observamos que de manera detenida, ¿qué tipo de triángulo tenemos? Es un triángulo rectángulo. Y da la casualidad que el teorema de Pitágoras ajusta a este tipo de triangulaciones. Aquellos triángulos donde contamos nosotros con un ángulo recto.
o ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Bien sencillo. Nos marca el siguiente patrón. El vector resultante va a ser igual a la raíz, ya lo estoy despejando, a la raíz cuadrada de la sumatoria de los vectores en x al cuadrado más la sumatoria de los vectores en y al cuadrado. ¿Contamos con ambos valores? Sí, vamos a sustituir. El vector resultante, muchachos, vendrá siendo la raíz cuadrada de 10.01 al cuadrado más 10.99 al cuadrado. Resolvemos. ¿Ok? Todo el mundo con la calculadora. Colocamos que la raíz, ojo, en la calculadora, si tú decides colocarlo todo, digamos, en una sola exposición, que no se te olviden los paréntesis, ya que es la raíz de lo que tenemos dentro. Tendremos lo siguiente. Va siendo la raíz de 10.01 al cuadrado más 10.99 al cuadrado. Cierro el paréntesis y tendría un valor resultante de 14.86 newtons. Verifica si eso es lo que te dio en tu calculadora, ¿okay? En tu procedimiento. Veamos. De las opciones posibles para este ejercicio, ¿okay? No tengo una que se asemeje a esto que yo obtuve, el 14.86. Todo me lo está dando en función de raíces. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Omito lo que viene siendo la raíz por el momento, simplemente hago la sumatoria de los cuadrados. Si yo coloco 10.01 al cuadrado más 10.99 al cuadrado, me da 220.98. Chécalo en tu calculadora. Entonces, como vector resultante, omitiendo la raíz cuadrada, yo tendría, jóvenes, la raíz de 220.98. Al observar que los posibles resultados no me da así tal cual. Sin embargo, ¿cómo lo puedo traducir? Este punto 98 es prácticamente ya la unidad completa. Entonces yo tranquilamente puedo redondearlo y expresar que mi resultado como raíz cuadrada de 221. Y aquí sí puedo encontrar yo un resultado. ¿Te das cuenta lo sencillo que es? ¿Ok? Entonces, te dejo unos cuantos segundos, checa este procedimiento, vuelve a recordar, ¿okay? Lo que hacíamos y lo que hicimos aquí. Y simplemente checa. Está bien sencillo hacer. ¿Estamos? Chécalo. 5 segunditos. Listo. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En este diagrama de cuerpo libre tenemos 3 vectores. ¿Qué dice el problema? Hallar la magnitud de la resultante de los vectores mostrados en la figura. No tenemos nombres, sin embargo, nosotros que podemos darle nombre cualquiera a estos 3 vectores que presentes. Yo le voy a dar una nomenclatura. Da exactamente lo mismo como los llamemos. Es el vector 1, el vector 2 y el vector 3. El vector 1 se encuentra en el segundo cuadrante. El vector 2 en el primer cuadrante y el vector 3 está en el punto intermedio entre el tercer y el cuarto cuadrante. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a descomponer todos estos vectores para sumarlos en 2 ejes. Una sumatoria en el eje horizontal y una sumatoria en el eje vertical. Por lo tanto, a ver, vamos a comenzar. Sumatoria de vectores en X. Empiezo desde 1. Si checas, el vector 1, segundo cuadrante, va a la izquierda. El ángulo que tenemos aquí mostrado vendrá siendo aquel que abre respecto al eje vertical. Ese no va a ser el ángulo que utilicemos nosotros. El ángulo utilizado vendrá siendo aquel que abre respecto al eje horizontal. Ese valor de θ que desconocemos. Sin embargo, ¿cómo lo adquirimos? Bien sencillo. Acuérdate que el cuadrante, su ángulo es de 90 grados, un ángulo recto. El valor de θ deberá ser la sumatoria, ¿okay?, de este mismo más 37. Despejándolo, θ va a ser igual a 90 menos 37. Tomamos la calculadora. 90 menos 37. Vamos a tener un ángulo de 53 grados. Vamos a anotarlo. ¿Ok? Entonces, ese ángulo de 53 que acabamos de adquirir
es el que vamos a utilizar dentro de la componente que vamos a obtener que nosotros. Por lo tanto, signo, importantísimo esto, signo. Como el vector 1 está trabajando en el segundo cuadrante para x, sus valores, tendrá un signo negativo. Entonces, tendremos menos 50 que multiplica el coseno de 53. ¿Ok? Vector 2, primer cuadrante, va a la derecha, más. ¿Más qué? Más 100 que multiplica al ángulo de 37 grados. Este sí lo tenemos. Más vector 3, pero ojo, aquí me detengo. Si checas, el vector 3 exclusivamente está trabajando en el eje Y. ¿Qué entendemos por esto? ¿Ok? Este tipo de vectores solamente trabaja en uno de los ejes, es decir, en uno de los ejes que tendrá valor, mientras que en el otro tiene un valor nulo, o más bien no se toma en cuenta, no participa o no modifica. En el caso de la sumatoria de los vectores en X, como solamente está trabajando en el eje vertical, en el eje Y, en el X no está actuando. Entonces no va a ser necesario que lo consideremos que nosotros. ¿Ok? Ahora, complementemos con la sumatoria de vectores en Y. ¿Qué es lo que tenemos? Reiteramos, regresamos al vector 1. El vector 1 y el vector 2 van hacia arriba, por lo tanto serán positivos. Entonces, tenemos más, vector 1, más 50 que multiplica al seno de 53 grados. Vamos con el vector 2, va hacia arriba, más 100 que multiplica al seno de 37 grados. Y el vector 3, ¿qué es lo que le está pasando? Va hacia abajo, por lo tanto es negativo. Como está trabajando puro en el eje vertical, en el eje Y, la preferencia, muchachos, o la sugerencia, vamos a colocar así tal cual el valor que aparezca, menos 50. Tú a lo mejor te preguntarás, ¿y dónde quedó la función trigonométrica? En estricto sentido, el ángulo que estamos manejando para el vector 3 deberá de ser, como estamos trabajando con la función seno, deberá de ser seno de 180 grados. Mentira, no es seno de 180. Seno de 90, negativo. El seno de 90 es 1 multiplicado por menos 1, que a su vez multiplicado por el 50 nos daría como resultado el menos 50 que estamos plasmando aquí. Entonces, la manera más sencilla de entender este tipo de vectores que están actuando sobre uno de los ejes, vamos a colocar así tal cual el valor que aparezca. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto, vamos a resolverlo. Empezamos con el vector en X. Tomamos la calculadora y colocamos menos 50 por el coseno de 53 más 100 por el coseno de 37. El resultado adquirido es un valor positivo, más 49.77. Estamos hablando, no son newtons, estamos hablando de unidades. Vamos ahora para Y. Tendremos 50 seno de 53 más 100 que multiplica al seno de 37 y lo que nos dé menos 50. Quedándonos al final, muchachos, también un valor positivo de más 50.11 unidades. Listo. Si checas, la finalidad de hacer la sumatoria de vectores para ambos ejes es tener exclusivamente dos vectores, uno que esté trabajando en X y otro que esté trabajando en Y. ¿Para qué? Para que podamos, me voy a regresar un poquitito, para que podamos, en un nuevo diagrama de cuerpo libre construido, podamos nosotros tener un triángulo rectángulo. Al final de cuentas viene siendo vectores perpendiculares entre sí, están formando un ángulo de 90. Entonces, vamos a regresarnos al teorema de Pitágoras. Vector resultante, ¿a qué va a ser igual? A la raíz de ¿qué? De 49.77 al cuadrado más 50.11 elevado al cuadrado. Y cerramos nuestra operación. Tomamos la calculadora, 49.77 al cuadrado más 50.11 al cuadrado y lo que nos dé, raíz nos daría un valor de 70.62
unidades. ¿Ok? Cosa curiosa, no tenemos un resultado de lo que se equipare a todo esto. Tenemos aquí 70.72 unidades. ¿Qué es lo que podemos hacer? Chequemos aquí la solución del problema. Si analizas lo que hizo el autor que de este problema, que viene siendo como un examen de opción múltiple, puede ser para un examen de admisión u otro índole, para la sumatoria de vectores en X, a nosotros nos dio 49.77. Sin embargo, el autor, muy vivazmente, lo que hizo, lo redondeó 50. Para la sumatoria de vectores en Y, pasó exactamente lo mismo. A nosotros nos dio 50.11. Pero el autor, una vez más que lo bajó, lo redondeó hacia abajo, ¿okay? Y una vez más que lo marcó como 50. Al tomar estos dos valores, hizo, ¿okay? A través del teorema de Pitágoras, la solución de la resultante, quedándole, muchachos, 50 al cuadrado más 50 al cuadrado y la raíz de esto mismo. Simplificándolo de manera sencilla, ¿qué es lo que tuviéramos nosotros? 50 que multiplica la raíz de 2. Vamos a comprobar, en tu calculadora coloca raíz de 2. Nos da 1.4142. Si multiplica 50, ¿cuánto le da? Cosa muy curiosa, nos daría que 70.71. Si nos vamos a las respuestas posibles, ese 50 raíz de 2, estaríamos nosotros seleccionando la respuesta A. Y listo. Ojalá te haya servido esta pequeña explicación y remembranza de lo que se llama descomposición vectorial. Reitero aquí, muchachos, este viene siendo un tema céntrico para la resolución de los problemas de fuerza eléctrica. Entonces sí voy a requerir, y es necesario, que comprendamos bien cómo descomponer un vector oblicuo. Cómo descomponerlo en las componentes horizontales y en las componentes verticales. Y una vez que tengamos las componentes resumidas o ya sumadas, okay, las generales, ¿cómo le podemos hacer nosotros mediante qué teorema, Pitágoras, para adquirir un valor resultante, un valor de comportamiento final? Es muy importante ubicar eso. Te dejo ahorita unos cuantos segundos. Vamos a hacer otro video donde ahora sí veamos esto aplicado en un problema de fuerza eléctrica. Y te vas a dar cuenta, es más de lo mismo. Me atrevería a decir que el tema de fuerza eléctrica es más talache, muchachos, que otra cosa. Y, cosa muy curiosa, nos vamos a dar cuenta, simplemente lo que hacemos es seguir una serie de pasos. Paso número 1, hacer esto. Paso número 2, hacer aquello. Paso número 3, esto mismo con la fórmula. Y así nos vamos. ¿Ok? Entonces, porfas, chécale. ¿Ok? Chécale. Y en caso de existir algún detallito, alguna duda, por favor, contáctame por alguno de los medios. Hazme la pregunta y lo vemos juntos. Te veo en el siguiente video.